Hoy quiero remontarme a una época lejana, una época donde el mundo era más oscuro, pero también más inocente. Verano de 1955, se reúne la Asociación Americana del Corazón y se dan cuenta que la cantidad de infartos cardíacos se había disparado. Toda la comunidad científica estaba preguntándose algo, ¿qué los había provocado? De entre todos los investigadores empezaron a destacar dos personajes. Uno, Ansel Keys, cuyo argumento era que el principal factor para que te dé un infarto era la dieta, específicamente el consumo de grasas saturadas. Y dos, el científico Jod Junkin, quien también decía que sí, que la dieta era uno de los principales factores para el desarrollo de un infarto, pero que la causa principal no era el consumo de grasa saturada, sino de carbohidratos refinados, particularmente del azúcar de mesa. Y bueno, el tiempo empezó a avanzar, y a medida que avanzaba, la evidencia también empezó a avanzar y a descubrir cosas. Descubrió que el consumo de azúcares refinados, particularmente el consumo de azúcar blanca, es un predictor de riesgo para el infarto agudo de miocardio más importante que el consumo de grasas, particularmente el de las grasas saturadas. Dicho de otro modo, comer carbohidratos refinados aumenta drásticamente la posibilidad de infarto versus consumir grasas saturadas. Adivina a oídos de quién llegó esto. Recordemos que estamos entre 1955 y 1964. ¿A quién crees que pudo llegar a molestar todo esto? John Hickson, vicepresidente del Departamento de Investigación Azucarera, percatándose de que la credibilidad del azúcar y por lo tanto de su bolsillo estaba en riesgo, decidió intervenir. Primero fue suave. Primero dijo que los investigadores se habían equivocado, que los errores se pueden cometer. Sin embargo, a medida que la evidencia en contra se iba acumulando en su patio trasero, llegó un momento en el que Hickson ya no podía ignorarlo. Y por lo tanto, para él se había convertido en un problema. Ok, dijo Hickson, cual diablo encerrado en botella. Vamos a hacer algo. ¿Qué haría John Hickson? ¿Aceptar el error? ¿Salvar a millones de personas? No. Esto no es una película de Marvel. Aquí los héroes siempre llegan tarde. Primero Hickson organizó algo. Juntó una gran cantidad de personal científico dispuesto a ser comprado por una gran cantidad de dinero y les encargó una tarea sencilla: enseñar de la manera más amplia posible a las personas que el azúcar, contrario a lo que decían estos estudios, era indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Los investigadores de Hickson decidieron jugar un poco con los términos. Glucosa, decían los investigadores de Hickson. La glucosa es importante para el buen funcionamiento del cuerpo y el azúcar es básicamente glucosa. Por lo tanto, lo que quieren decir estos investigadores es que debemos dejar de consumir glucosa. Y eso, amigos míos, es imposible. Eso significaría la muerte. ¿Acaso te quieres morir? Para esto se dispuso un total de $600,000 en 1960, unos 5.2 millones de dólares de la época. Sin embargo, la venganza de Hickson no acabaría ahí. Se habían metido con el hombre equivocado y ahora todos íbamos a pagar el precio de haberlo desafiado. ¿Qué más haría Hickson? Bueno, lo siguiente fue juntar investigadores clínicos, algunos de ellos con cierto peso dentro del oficio de investigador, y los convenció de que hicieran una revisión con ciertos estudios que su grupo de investigadores habían seleccionado previamente. Hickson seleccionó a Robert McGandy y a D. Mark Hexten, ambos investigadores de Harvard, ambos con PhD, ambos pertenecientes al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la entidad encargada de regular el consumo de alimentos en toda América. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si estos investigadores precisamente dijeran que el azúcar no es el causante principal del infarto agudo de miocardio, sino las grasas saturadas? Y todavía mejor, dijo Hickson, ¿qué pasaría si encima publicamos este estudio en una de las revistas más importantes del mundo, el New England Journal of Medicine? Voy a citar al diablo, voy a citar a John Hickson. ¿Te parece? En sus palabras: veremos los puntos débiles que hay en la experimentación, replicaremos los estudios y haremos las correcciones apropiadas. Luego podremos refutar a nuestros detractores. Y a todo este plan malvado, Hickson le puso un nombre interesante cuanto menos: el Proyecto 226. ¿Sabes cuánto se cree que gastó la industria azucarera en esto? Se cree que unos 8.9 millones de dólares actuales. ¿Sabes cuán efectivo fue? ¿Sabes cuán efectivo fue el Proyecto 226 de Hickson? Mucho. Tan relevante y tan importantes fueron los estudios
estudios manipulados que durante casi 50 años, hasta 2010, aunque algunos dicen hasta 2015, se los seguía considerando relevantes y se los seguía incluyendo en las guías dietéticas mundiales, alejando el foco del azúcar y colocando en las grasas saturadas el principal factor de riesgo cardíaco. ¿Sabes cuántas muertes se estima que provocó esto? Se estima que la manipulación de los estudios en nutrición por parte de la empresa azucarera desde 1960 hasta el 2015 es responsable de casi 20 millones de muertes por diabetes mellitus tipo 2 complicada. Se estima además que el número de casos evitables de diabetes que no se pudieron prevenir por culpa directa de la manipulación de estudios nutricionales asciende a casi 300 millones de personas. ¿Qué tanto daño ha hecho la manipulación de estudios por parte de la industria azucarera que hasta el día de hoy el común de las personas cree que es la grasa el responsable directo del infarto agudo de miocardio, dejando al azúcar en un plano un poco más secundario? Como te dije, los héroes llegan tarde. Entre primavera y verano del 2016, gracias al estudio periodístico y al trabajo titánico de Christian Kearns y Laura Schmidt, que revisaba los registros científicos de compra desde 1960, se pudo regresar el foco al azúcar. En palabras del New York Times, la industria azucarera logró por mucho tiempo mantener al azúcar fuera del radar de los médicos y científicos. ¿Y sabes qué respondió la industria azucarera cuando se descubrió todo el trozo de excremento que tenían escondido? Los estándares de divulgación y conflictos de interés eran inexistentes o menos estrictos en los años 60. ¡Tócate los huevos! ¡Tócate los huevos! No había visto tremenda cantidad de huevotes en mucho tiempo. John Hickson jamás pagó condena por sus delitos y vivió millonario y feliz por el resto de su vida. Y yo solo puedo decir, para pensar, señores. Sin embargo, eso fue en 1950, 1960. Hace mucho tiempo. Por ahí las leyes eran otras. Ahora tienen más regulación. Y además, la pobre industria alimenticia merece la oportunidad de reivindicarse. Todos cometemos errores, ¿no? Bien, posiblemente tengas un punto. Para continuar mi exposición, tienes que saber algo. Cada 5 años, más o menos, se hace una actualización importante sobre las recomendaciones alimenticias de la población. ¿Qué comemos? ¿Qué deberíamos comer? ¿Qué no deberíamos comer? La última fue más o menos en 2025. ¿Y sabes qué es lo sorprendente de esta recomendación de 2025? Que algunos investigadores, no todos, dijeron que no había evidencia suficiente para alejar a la gente de los alimentos ultraprocesados. Durante el análisis se observó que casualmente los expertos que no estaban de acuerdo con incluir a los alimentos ultraprocesados como peligrosos habían descartado uno de los estudios más rigurosos sobre alimentos ultraprocesados del año pasado, porque bajo su punto de vista tenía muy pocos participantes, 20 participantes para ser más exactos. Recordemos que son expertos en la materia, por lo tanto, ellos saben de sobra lo difícil que puede llegar a ser realizar un estudio clínico controlado con bastantes participantes, y aún así decidieron descartarlo. Ahora, me gustaría señalar algo importante también. Estas observaciones curiosas no fueron apoyadas por todos los expertos que se encontraban dentro de la reunión. La gran mayoría llegó a la conclusión de que las afirmaciones por parte de estas personas eran inauditas y que no se harían alteraciones a la recomendación actual con respecto a los alimentos ultraprocesados. Sin embargo, ¿por cuánto tiempo podría mantenerse esto? ¿Cuánto tiempo se necesita para que la industria alimenticia compre los votos suficientes o los expertos suficientes para que ciertas recomendaciones dejen de ser tan claras y pasen a ser laxas? ¿Cuánto tiempo hace falta para que el lobby de la empresa alimenticia gane? Para que te hagas una idea, entre el 2020 y el 2023, la industria alimentaria gastó más o menos $500 millones para favorecer políticas que evitaran legislaciones en contra de los alimentos procesados y en contra de los alimentos altos en azúcar. $500 millones para influir en políticas que no los perjudiquen. Más que la industria del tabaco, que gastó $200 millones.
y más que la industria del alcohol, que gastó $100 millones. Pero, ¿en qué pretenden influir? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo pueden la industria influir en ciertas recomendaciones alimenticias? ¿Qué hace? Bien, pongamos un ejemplo hipotético. Imagina que yo te digo algo directo, hipotético, sí, pero directo. Comer azúcar causa cáncer. ¿Deberías comerlo? No, sencillo, tú lo entiendes. Si ves azúcar blanca, dices, el consumo de esto causa cáncer, no me lo voy a comer. Pero por ejemplo, si yo digo, no se ha visto que el consumo de azúcar en cantidades medianas haya provocado la aparición de cáncer en ninguno de sus tipos. Por lo contrario, un consumo excesivo de azúcar sí está relacionado con un riesgo mayor de cáncer. A pesar de eso, la evidencia fue basada en estudios observacionales y epidemiológicos de poblaciones diversas, por lo que no se puede adaptar esta recomendación completamente a una población en particular. La investigación sigue en curso. ¿Ves la diferencia? ¿Ves? Yo que soy un friki de esto, incluso podría llegar a tener dificultades en entender qué quiere decir esta recomendación. ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Es peligrosa para la prevención del cáncer? Si yo soy negro o asiático o de origen caucásico, ¿me hará bien? ¿Mi población estuvo contemplada en el estudio o no? Dudas. Fantástico, ¿no? Curioso, cuanto menos. Qué bella que es la redacción y qué peligrosas pueden llegar a ser ciertas palabras. Dudas. ¿Qué pasa cuando una persona duda, mi estimado cara de coco? Pues que cuando no tiene certezas de algo, entonces ese algo, cualquier cosa que sea, es posible e imposible al mismo tiempo. ¿El azúcar causa cáncer? Bueno, sí, pero ¿en qué población? ¿Cuánto consumes? Dicen excesivo. Yo no me como un saco de azúcar todos los días. Eso sí sería excesivo. Yo a duras penas me tomo una colita cada 3 días. No creo que eso sea excesivo. No creo que no pase nada. Además, yo escuché que el cuerpo necesita azúcar para vivir. Sin azúcar, el cuerpo se muere. Claro, es que el azúcar es importante. Dudas, miedos y razonamientos. ¿Saben cuál es el problema del miedo? Que obliga a tomar decisiones basadas en la razón. ¿Y saben cuál es el problema de la razón? Que depende del conocimiento previo para una toma de decisiones correctas. Una persona puede razonar correctamente, pero sin un conocimiento previo suficiente, tomará decisiones equivocadas. Este fenómeno de utilizar el dinero para manipular la ciencia es profundamente peligroso. 2015. Stephen Blair, director del proyecto New Balance de Coca-Cola, dijo: la mayoría de las publicaciones se centran en que la gente come mucho, centrando su problema en las calorías. Demasiadas calorías, demasiada azúcar, demasiada Coca-Cola, demasiado, cuando no hay evidencia real de que esto suceda así. El problema no son las calorías, es que la gente se mueve menos. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste lo que dije? ¿Razonable? Bueno, posiblemente razonable. Real. ¿Es cierto esto, mi amor? ¿Tú crees que esto es verdad? Un mensaje peligroso pero planificado para desviar la atención de que Coca-Cola estaba provocando un daño importante en la salud de las personas. La corrupción dentro del sistema alimenticio no se basa en que estas personas le vayan a poner algo a tus alimentos. Eso no se va a poder. Pero sí se basa en que van a alterar las recomendaciones hasta tal punto en el que genere dudas, miedos y problemas para aquellas personas que lo leen. Ahora, tú podrías contraargumentarme y decirme que la industria financia artículos científicos no significa inherentemente que esto sea malo. Correcto, es verdad. Pero estudios sí han visto que aquellos artículos que han sido patrocinados tienen hasta un 25% de probabilidades de no conseguir resultados claros que aquellos que no fueron financiados. Y sí, yo sé, la ciencia ha sido errada en muchas ocasiones, pero la ciencia se corrige y mejora, admite el error y trata de que no vuelva a repetirse, crea nuevos estándares. En 2010, el New England Journal of Medicine admitió el error de varias publicaciones, colocando dentro de sus estándares la revisión independiente de los estudios publicados. Ahora, las empresas ya no podrían publicar algo solo revisado por ellos. Por otro lado, se obligó desde 1984 a todos los investigadores bajo juramento o expensa de delito federal la señalización de posibles conflictos de interés para evitar de nuevo que algo como esto ocurra. Que si bien es cierto, no es mucho, porque se ha visto que no es mucho, ya es un freno que antes no existía. Al final, como siempre me gusta terminar en mis videos, ¿se puede hacer algo? Sí,
Pero ¿qué podemos hacer? Podemos confiar en la ciencia, pero los estudios independientes cuestan mucho dinero y cada vez hay menos gente dispuesta a hacerlos. Los investigadores están cansados y quemados. Muchos de ellos tienen deudas titánicas y prefieren abandonar el campo antes de que seguir acumulando cheques sin pagar. Muchos de los que nos dedicamos a la divulgación independiente luchamos para hacer que la investigación sea digerible para todos, aun sin la certeza de que va a funcionar. Pero lo hacemos por amor. Tanto yo como los investigadores, pero por sobre todo los investigadores, lo hacemos por amor. Un amor incondicional a la ciencia, a la investigación y a las personas que queremos. En mi caso, ustedes. Amor a que ustedes entiendan cosas que les permitan mañana u hoy decir, ¿sabes qué? Yo no me voy a comer la torta. Creo que comeré una manzana. Amor a que las personas que quieras estén bien. Eso es amor. Querer que la otra persona se encuentre bien. Si puedo prometerte algo, querido llamado seguidor, es no dejarme comprar por la industria alimenticia. So pena de que me odie. Lo más importante de este video es no le creas a la industria de alimentos. Yeah. Tape noise breathing like a ghost in my hand. 기억の dust 가 still in the band. Rewind 0秒過去が滲む残響だけが true そ知る Lo-fi skyline 遠くのサイレンス歪んだ音が脈打つ silence コードの中眠る声 I ain't machine I just replay pain 手探りの夜にビートをルー見えない感情 sampling through Every scratch every tone I'm in This loop never really ends Rewind the moment, fade and sway 時がかけたまま loop して Every glitch I hear your name Ghosts of the past Still sound the same Still sound the same